Iniciamos con la entrevista de Informa TVX, como siempre recordándole que nuestras redes sociales están abiertas para su participación en @expresatvx y @canaltvx en Twitter. También estamos en Facebook. Nos gustaría leer sus opiniones sobre este tema. Vamos a hablar un poco del contexto. Martín Rogel Cepeda, magistrado de la Cámara de Segunda Instancia de San Miguel, es mi invitado este día para poder conversar sobre independencia y depuración judicial. Hablemos de qué trata esto. El último sondeo del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, UDOP, señala que el 30% de la población considera que la administración de la justicia ha empeorado. Un 51% considera que se mantiene igual y solo un 16.4% cree que ha mejorado. En el mismo estudio destaca que la Corte Suprema de Justicia se encuentra en los últimos lugares de instituciones que cuentan con la confianza ciudadana junto a los partidos políticos, la Asamblea Legislativa y el sector empresarial. Ayer la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos señalaba que el órgano judicial y la Fiscalía forman parte de las instituciones del Estado más denunciadas por violaciones al debido proceso. Ese es el contexto que abarca el sistema judicial en nuestro país y la opinión ciudadana respecto a este tema. Hoy queremos conversar sobre ese tema con el magistrado Martín Rogel Cepeda, a quien me da mucho gusto recibir en TVX. Magistrado, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y bueno, vemos un poco desalentadoramente las cifras, sin embargo es algo que tenemos que luchar para cambiarlo. Magistrado, usted estuvo disertando hace unos días en Ginebra un poco sobre ese tema, o por lo menos en el marco de la independencia judicial. Usted forma parte del sistema de justicia y yo quiero que usted nos dé su opinión sobre esto. Visto desde adentro, ¿qué ha conducido a la falta de credibilidad del órgano judicial? Bueno, lo que sucede es que todas las instituciones de nuestro país son sumamente frágiles, sumamente débiles, y ese es un aspecto de carácter estructural, no es exclusivo del órgano judicial. El órgano judicial está en un contexto determinado en donde se ha visto, digamos, afectado por una serie de dificultades, incluso al interior de la Corte, y eso genera una percepción, porque esos sondeos de opinión son percepción, de que el órgano judicial no realiza el trabajo que le corresponde. Sin embargo, quiero decirle que el órgano judicial ha avanzado. Si usted analiza 5 años atrás, 10 años atrás, se dará cuenta de que la justicia ha evolucionado. ¿En qué ha evolucionado, magistrado? Bueno, mire, si usted, por ejemplo, pide las cifras de cada una de las salas de la Corte Suprema de Justicia, se dará cuenta que la mora endémica que existía en el pasado ahora no existe. Sin embargo, las exigencias ciudadanas cada vez son mayores y ante mayores exigencias pues se necesita mayor creatividad, y pese a que los recursos son escasos, ¿verdad? Porque somos un país con muchas dificultades económicas, se tiene que hacer uso de mucha creatividad. Ahora, a pesar que usted dice que la depuración endémica se ha ido mejorando, siguen existiendo cifras bastante altas en determinados tribunales sobre la mora judicial, casos que tienen que ser estudiados. Por magistrado. supuesto. Vaya, le voy a hablar de un rubro. En el ámbito penal no hay mora, Sin embargo, hay mora en otras áreas, por ejemplo, el área del derecho civil, el área de derecho privado, el área laboral, por lo menos donde yo me desempeño. Recientemente fui nombrado en una cámara de una forma interina. Bueno, me di cuenta de que había muchos expedientes que databan de mucho tiempo atrás. Entonces, la justicia normalmente se evalúa por el ámbito penal, pero descuidamos otras áreas que también son importantes, áreas como la civil, la laboral, que ahí sí hay la mora, familia, me dice. hay mora. Pero también quiero señalarle que hay esfuerzos orientados a dinamizar el sistema, porque hay situaciones que no dependen exclusivamente de los jueces, sino que también depende de la estructura jurídica existente. Por ejemplo, en el área de derecho civil hemos tenido un código del siglo XVIII y obviamente un código lento. Ahora ya se cuenta con una normativa mucho más dinámica. Magistrado, ha tocado uno de los puntos que podría estar generando esa percepción ciudadana sobre el funcionamiento del órgano judicial. Hay otra cosa también, los vínculos que existen entre el órgano judicial
y también el crimen organizado, que podrían estarse viendo filtrados uno y otro. Yo creo que hablemos de esto, porque recientemente, y más bien hace unos meses, la Fiscalía, en una redada que hizo en la zona oriental del país, determinó que 3 jueces, o más bien la investigación iba orientada a que 3 jueces solicitaban fuertes sumas de dinero a cambio de resoluciones que favorecieran a pandilleros. Luego, un juzgado de paz, el juzgado primero de paz de San Miguel determinó medidas sustitutivas para esos 3 jueces. Yo quiero conocer qué condiciones son las que están generando en nuestro país un potencial infiltración entre el crimen organizado y la justicia. Mire, el crimen organizado no va a infiltrar exclusivamente a un órgano del Estado como el Ejecutivo, el Legislativo, sino de que tiene las capacidades y las herramientas y el dinero suficiente para poder infiltrar cualquier institución del Estado. Entonces el órgano judicial no es algo exclusivo que va a ser infiltrado. Pero en este caso, en el órgano judicial, ¿por qué se hace filtración? Bueno, en este caso lo que se tiene que hacer o lo que genera ese tipo de situaciones es que los controles fallan. Entonces el sistema debe de tener mejores controles para la selección de su planta de jueces y de magistrados, y debe de realizar procesos permanentes o constantes de evaluación. ¿A quién le corresponde esto, magistrado? Bueno, esta es una actividad compartida, digamos, por el Consejo Nacional de la Judicatura, que es el encargado de la selección de jueces y magistrados, y también de la Corte Suprema de Justicia, que es la que nombra y también en su momento puede sancionar a los jueces, pero también no hay que verlo exclusivamente como un procedimiento eminentemente administrativo, sino que también aquí inciden otras instituciones del Estado, como las instituciones que investigan el delito, porque cuando nosotros hablamos de crimen organizado, ya eso ya escapa a lo que es la esfera puramente administrativa, y lo que se requiere son los mecanismos de investigación idóneos, fiscalía y policía. Vamos a seguir analizando ese panorama que nos plantea o las potenciales soluciones también para poder mejorar, digamos, y establecer controles en el órgano de justicia. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Enseguida volvemos con esta interesante conversación con Martín Rogel Cepeda. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con Martín Rogel Cepeda, magistrado de la Cámara de Segunda Instancia en San Miguel. Estamos hablando sobre independencia y depuración judicial. Ya hablamos sobre algunos retos que tienen pendientes para poder, de alguna forma, bloquear la infiltración del crimen organizado. Usted hablaba de controles, usted hablaba que no solo puede ser meramente administrativo. ¿De qué depende que eso se ponga en marcha? Porque pareciera que es una discusión eterna sobre cómo podemos tener una independencia judicial, pero no vemos nunca acciones concretas, magistrado. Bueno, en el caso de los procesos sancionadores de la Corte Suprema de Justicia hay una sección de investigación judicial, pero lamentablemente esas instituciones son deficientes. Entonces, en ese punto es donde la ciudadanía tiene la percepción de que no funciona. ¿Deficientes en qué? Bueno, de que si alguien llega a colocar una denuncia, una denuncia contra un juez, muy probablemente no obtiene una respuesta oportuna, puede que pasen 5 o 6 años y ese caso no se resuelve. Aunque también quiero aclararle que el ciudadano denuncia en algunos casos porque está inconforme con una resolución dada por un juez, pero eso tiene otros mecanismos de control que son los recursos. Pero lo importante es que el órgano judicial investigue y determine si merece una sanción, pero también si no hay sanción, que diga, bueno, miren, en este caso este juez es un juez probo, y se diga, porque a veces se pone la denuncia y queda eso como la sospecha, y para que el órgano judicial goce de credibilidad se requiere que se realicen labores integrales. Es más, los jueces mismos debemos de llevar una vida transparente, una vida proba en nuestra comunidad, que seamos responsables, que la gente vea que llegamos a trabajar. ¿Eso ha faltado dentro del sistema? Falta, por supuesto. Entonces, eso puede cambiar la percepción y que el ciudadano se sienta confiado de que si lleva su caso va a obtener una respuesta de una manera pronta. Perfecto. Magistrado, usted ha tocado algo que ya nos comienza a vincular con el tema de la independencia judicial, porque dice los magistrados deberíamos de expresar, reflejar una vida transparente y proba.
¿No será también que los vínculos con el poder económico están retrasando y de alguna forma bloqueando una justicia efectiva en nuestro país? ¿Cómo está analizando usted esa relación, poder económico y justicia? Bueno, lo que sucede es que en nuestro medio no solo el poder económico pretende incidir, sino que también los poderes de carácter político, pero también ahí dependerá de la formación de cada juez. Cuando usted me dice pretenden incidir, es que latentemente está la amenaza de injerencia de estos poderes. Siempre, siempre existe, porque usted recuerde de que el poder siempre pretende perpetuarse y siempre el poder pretende ser mucho mayor. O sea, es una condición que siempre va a estar presente, pero por eso necesitamos trabajar en la planta de la judicatura, y no solamente en los jueces, sino que también en las mismas universidades. Falta trabajar mucho el tema ético. Muy bien. ¿Es en la formación del juez, en la formación del jurista salvadoreño, donde podría identificarse por ahí alguna causa en la cual no se permite un buen desempeño, una acción despegada de la independencia judicial? Sí, en la medida que el juez o el abogado tiene capacidades, es más independiente, pero también eso no es suficiente, sino que también se requiere que el juez realmente se sienta independiente. ¿Cómo se hace eso? Bueno, es que ese es todo un proceso de convencimiento y de que el juez esté convencido de que eso es lo mejor para la ciudadanía. Es como un apostolado, usted me va a decir, ese es un romanticismo, pero ¿qué es lo que sucede? Incluso en la formación de los futuros abogados, los futuros jueces, en múltiples oportunidades, lo que ellos están pensando, los estudiantes, es tener una vida cómoda, tener un carro, tener dinero, y se ven reflejados en situaciones que no corresponden. Entonces eso hace que las personas quieran llevar una vida fácil y no tienen un compromiso institucional. Pero eso solo lo da la formación, solo la formación de abogados que da esa independencia, o digamos ya al interior del sistema judicial no habrá mejor mecanismos de controles para poder regular esa situación. Por supuesto, la formación es un aspecto, pero también se requieren los sistemas de control. Muy bien. El sistema de control permite determinar que aquel que cometa delito, que se ha metido a la cárcel. Entonces, si hay certeza de que esa persona, si se sale de los cánones o de los parámetros, y que tiene una función sumamente importante, porque darle la función de administrar justicia y decidir los casos de las otras personas, este juez debe de mantenerse recto, transparente, y si no, pues el sistema lo tiene que expulsar. Muy bien. Magistrado, yo quiero leer algunas interacciones en redes sociales. Tenemos un tiempo corto y quiero que usted pueda reaccionar sobre ellas. Hemos también consultado en redes sociales cuáles son, a su consideración, esos elementos que permiten una independencia judicial. Oscar Campos, @OCampos, nos dice: la independencia judicial pasa por apartarse de los intereses partidarios y alejándose del poder económico. Oscar Campos también nos dice: para recuperar la confianza en la justicia, se debe comenzar por iniciar una verdadera depuración de jueces. Lily Glover, @Lily_Glover, nos dice: hay demasiada incompetencia de parte de fiscales, jueces y policías. Mauricio Lazo, @Mauricio Lazo, nos comenta: rarísimas veces las sentencias y resultados son los que la ley los obliga a dictar. Los jueces reflejan mala interpretación de la ley. Salvador Herrera, @SalvadorH95, también nos comparte: se debe investigar a los jueces. Debe haber una renovación en el cuerpo judicial porque ya varios tienen actuaciones sospechosas. Y Meme Efraín, @Memefrad, nos comenta: las decisiones de los jueces están contaminadas por los intereses políticos. Debe haber una separación total de la política y la justicia. Son percepciones, magistrado, pero que me gustaría nuevamente poner a su consideración. Porque usted dice, hay que mejorar el sistema de control. Jueces controlando jueces, ¿es un mecanismo efectivo para poder lograrlo? Bueno, es sumamente complejo, porque fíjese de que llevamos, en los acuerdos de paz, cuando se dan los acuerdos de paz, se pretendía crear instrumentos sólidos, fuertes, pero en el transcurso del tiempo como que vamos olvidando o vamos relajando los controles. A mí me parece de que el tema de formación es un tema crucial, fundamental, pero también hay necesidad de que nos transparentemos y rindamos cuentas frente a la ciudadanía. Por ejemplo, si hay 100 casos en investigación judicial,
que la Corte Suprema de Justicia diga, bueno, miren, he resuelto estos casos y estos casos se han sancionado a tantos jueces, pero también lo que diga, en otros casos no hay mérito para sancionarlo. Ahora, pero eso está contemplado ya en una ley de acceso a información pública permitiría por lo menos conocer este funcionamiento. Claro, pero hay que hacerlo, o sea, porque la ley allí puede estar dispuesta, pero si no lo hacemos, es decir, hay que tomar un liderazgo en estos temas. ¿Quién debe tomar el liderazgo? Bueno, las personas encargadas de administrar la carrera judicial, que sería el Consejo Nacional de la Judicatura y la misma Corte Suprema de Justicia por medio de su presidente. Y de igual manera, cada uno de los jueces y magistrados, porque tampoco le vamos a establecer exclusivamente las responsabilidades a los que están en la cúpula, sino que esta es toda una estructura en la que cada uno debe dar su aporte para que esto funcione. Martín Rogel Cepeda, ha sido importante conocer su opinión sobre estos temas que, como ya hemos dicho, en encuestas y sondeo de percepción ciudadana reflejan poca credibilidad del sistema de justicia. Usted ya ha hablado de un deber ser, esperemos que se siga bajo esa línea. Le agradecemos. Muchas gracias. Agradecemos también a ustedes que nos acompañan día con día en esta entrevista. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Enseguida volvemos con más noticias en este espacio de información.